Misterios a la Orden. El símbolo que apareció bajo tierra antes de un terremoto. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy vamos a adentrarnos en un caso que ha desconcertado a geólogos, arqueólogos y estudiosos de lo oculto desde que salió a la luz en un pequeño pueblo de Asia Central. Se trata de un hallazgo tan inquietante como fascinante, un símbolo perfectamente grabado en roca sólida, encontrado a metros bajo tierra justo días antes de que ocurriera uno de los terremotos más devastadores de la región. Lo más extraño no es su perfección geométrica, ni su parecido con símbolos ancestrales de culturas que jamás habitaron esa zona, sino el hecho de que nadie, absolutamente nadie, pudo explicar cómo llegó allí, ni por qué parecía irradiar una energía que afectaba a quienes se acercaban. ¿Fue una advertencia? ¿Una marca dejada por fuerzas desconocidas? ¿O acaso la huella de una inteligencia que vigila eventos catastróficos? Prepárense para sumergirse en un misterio profundo como la Tierra misma, y tan antiguo como el tiempo. En abril de 2003, en las afueras de un pueblo montañoso llamado Nurkent, al sur de Kazajistán, un grupo de obreros perforaba el suelo como parte de un proyecto para instalar una nueva red de tuberías. El área no tenía antecedentes arqueológicos importantes, y las labores de excavación habían avanzado sin problemas. Pero en la mañana del día 16 de abril del 2003, los trabajadores detuvieron sus máquinas al notar una vibración extraña, una especie de zumbido que no provenía del equipo ni del entorno. Al cavar un poco más, dieron con algo sólido, una losa de piedra perfectamente lisa, incrustada horizontalmente a unos 6 metros de profundidad. Decidieron detener el trabajo y avisar a las autoridades locales. Al descubrir la losa por completo, encontraron un grabado de forma circular, de aproximadamente 1.20 metros de diámetro, compuesto por patrones geométricos entrelazados que recordaban a los antiguos diseños sumerios, pero con una precisión que parecía hecha por láser. Alrededor del símbolo, la tierra estaba extrañamente seca, como si nada hubiera tocado ese espacio en siglos. El símbolo fue fotografiado, documentado y enviado a especialistas de Almaty. Al principio, creyeron que se trataba de algún tipo de antiguo marcador nómada, pero ninguno de los patrones coincidía con símbolos conocidos de las culturas que habían habitado la región. Un geólogo alemán, el Dr. Hans Fellner, fue invitado a analizar la losa. Según sus pruebas, la roca tenía al menos 9000 años de antigüedad, y el grabado no mostraba señales de erosión. Eso era imposible, nada permanece tan perfectamente intacto durante tanto tiempo bajo condiciones naturales. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió la noche del 19 de abril, apenas 3 días después del hallazgo. A las 3:14 de la mañana, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió toda la región. El epicentro estaba justo debajo de Nurkent. El símbolo, sin embargo, permaneció completamente intacto, sin una sola grieta. Los aldeanos comenzaron a hablar. Decían que el símbolo había traído el desastre, que era una marca maldita. Otros pensaban lo contrario, que había sido una advertencia, una señal enviada para alertarlos del cataclismo. Un anciano aseguró haber soñado con el símbolo una semana antes de que fuera descubierto. En su sueño, decía, lo veía brillar en la oscuridad, mientras una voz sin cuerpo le decía, esto es el pulso del mundo, y su latido está por romperse. Las autoridades sellaron el área y la declararon zona restringida. Pero las filtraciones de los trabajadores y vecinos ya habían hecho su trabajo. Fotos, relatos, grabaciones y teorías comenzaron a circular por internet, atrayendo la atención de medios alternativos, conspiracionistas y buscadores de lo oculto. Fue entonces cuando el símbolo se convirtió en un misterio global. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. Una de las hipótesis más desconcertantes surgió de una arqueóloga rusa, la doctora Irina Polotskaya, quien comparó el símbolo con glifos encontrados en una tablilla prohibida del Museo de San Petersburgo, relacionada con cultos antiguos de Anatolia. En esa tablilla se hablaba de los sellos de la tierra, marcas que se colocaban para evitar que los puentes entre mundos se abrieran. Estos sellos, según la leyenda, eran puestos por seres que no eran dioses, pero estaban antes de ellos y que vivían en las profundidades. Según Polotskaya, el símbolo de Nurkent coincidía en un 87% con uno de los grabados de la tablilla, aunque con una orientación invertida. ¿Podría tratarse de un intento de contención? ¿Un marcador de una fractura dimensional? Otros expertos más escépticos dijeron que era una coincidencia arqueológica, un fenómeno geológico con apariencia artificial.
pero ninguna explicación técnica logró igualar el misterio del símbolo ni predecir el temblor que, curiosamente, ocurrió justo después de que fuera desenterrado. Uno de los elementos más perturbadores es que los equipos de vigilancia instalados para observar el sitio comenzaron a fallar de forma anómala. Cámaras térmicas se sobrecalentaban, baterías completamente cargadas se agotaban en minutos. Micrófonos captaban sonidos de baja frecuencia que se asemejaban a un zumbido constante, acompañado de pulsos espaciados como si fueran una frecuencia de radar. Un ingeniero de sonido que analizó el espectrograma de la grabación descubrió que la señal repetía una secuencia matemática, la proporción áurea. ¿Cómo es posible que un fenómeno natural reproduzca una secuencia estética relacionada con arte y arquitectura humana? El misterio se profundizó cuando un grupo de monjes budistas, al ser llevados al lugar, afirmaron que el símbolo era idéntico a uno de los diagramas de meditación tántrica utilizados para representar la energía contenida del universo antes de su expansión. Pese al esfuerzo por mantener todo bajo perfil, el símbolo comenzó a ser estudiado por grupos esotéricos de todo el mundo. Algunos lo vincularon con las señales de los códigos terrestres, una supuesta red de puntos de poder repartidos por el planeta que formarían una geometría oculta destinada a mantener el equilibrio del planeta. Según estas teorías, cada terremoto importante de la historia estaría relacionado con uno de estos puntos, activados por presencias o por errores humanos que alteran su energía. El símbolo de Nurkent, por tanto, no sería solo un grabado, sino un nodo, un centro de resonancia enterrado desde épocas remotas y ahora expuesto, desatando una reacción en cadena que aún no comprendemos del todo. Meses después del terremoto, otro fenómeno llamó la atención de los investigadores. En las zonas cercanas al epicentro, se reportaron casos extraños de alteración del sueño. Decenas de personas afirmaban haber tenido el mismo sueño durante semanas. Una sala de piedra, con paredes cubiertas de símbolos brillantes, donde un ser alto y sin rostro los observaba en silencio. Todos describían la misma figura, el mismo silencio, la misma sensación de estar dentro de algo vivo. Niños, ancianos y personas sin contacto entre sí reportaron detalles idénticos. Algunos comenzaron a desarrollar migrañas crónicas. Otros aseguraron haber recibido mensajes mentales, frases breves como, no lo muevan, está sellado por algo, o, si se rompe, se abre. Una mujer, que jamás había oído hablar del símbolo, dibujó uno casi idéntico en la pared de su casa una noche, sonámbula, mientras repetía, la raíz no puede exponerse. La tensión creció tanto que las autoridades decidieron cubrir nuevamente la losa. Fue encapsulada en concreto y tierra, sin que se hicieran más excavaciones. Los documentos sobre el hallazgo fueron clasificados. Pero incluso ahora, más de una década después, quienes viven cerca afirman que, cuando hay luna llena, el suelo alrededor vibra levemente, como si algo palpitara bajo la tierra. En noches silenciosas, algunos aseguran que el zumbido puede volver a oírse, como una frecuencia sutil que recorre el suelo y hace que los perros lloren sin razón. Nadie se atreve a excavar nuevamente. Nadie quiere saber qué podría pasar si el símbolo vuelve a ser expuesto. Lo cierto es que este símbolo parece tener una relación directa con fuerzas que aún no comprendemos. Si fue una advertencia o una prisión, una marca o una tecnología antigua, es algo que aún sigue sin respuesta. Pero lo que sí sabemos es que fue real, que provocó efectos físicos y psicológicos medibles, y que apareció justo antes de una de las mayores tragedias naturales de la zona. Un símbolo que parecía estar esperando ser descubierto o liberado. Tal vez, en la inmensidad del tiempo, algunos lugares de la Tierra aún guardan secretos enterrados no solo en la roca, sino en la misma memoria del planeta. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.